Hola, Hola. a todos y todas. Estamos una vez más grabando. Somos del Jardín La Casa en el Árbol. Mariela, María José. Y el día de hoy, a propósito también de un tema muy contingente, que es con esto que está pasando en Estados Unidos, con el tema de las fronteras, con el espantoso manejo que han hecho en relación sobre todo a los niños y sus familias, es que queremos plantear cómo el tema de la violencia, de la resolución violenta de conflictos, de los juegos violentos, impacta en el desarrollo de los niños y las niñas. Nos queremos detener un poco en cómo es que como adultos estamos generando un ambiente donde se está naturalizando la violencia como la forma primordial de solucionar cualquier tipo de problema. Claro, eso nosotros lo naturalizamos siendo modelo, porque por ejemplo, no sé, uno va manejando y hay algo que te molestó del conductor del lado y tu primera reacción es violenta, o le gritas algún garabato, o le tocas la bocina de una manera violenta, o te expresas de una forma, no sé, burlesca de la persona que va pasando al lado tuyo. Entonces eso tú se lo estás mostrando todos los días. Los niños nos dicen, ay, mi papá dijo no sé qué en el auto porque casi nos chocaron. Entonces eso es naturalizar la violencia. Por ejemplo, también hablábamos de la resolución de los conflictos. O sea, me pasa cualquier cosa y la primera reacción suele ser, cuando uno está en un ambiente de confianza, suele ser, que me da como rabia, entonces grita, o hay gente que incluso tira cosas. Entonces todo eso, los niños son testigos y están como viviendo en ese ambiente donde lo natural es reaccionar y resolver de manera violenta. Y no solo fuera de la casa, sino que también adentro, cómo nos relacionamos entre nosotros los adultos, o sobre todo cómo nos relacionamos con los niños. ¿Cuál es mi reacción como adulto cuando mi hijo o se equivoca, o cuando mi hijo me desafía y no está de acuerdo con lo que yo le digo y, no sé, es momento de acostarse y no se quiere acostar y me pega una patada incluso? ¿Cómo reacciono yo? Es cómo le estoy mostrando que está bien reaccionar. Claro, es como el que el más grande aplasta al más chico, pues ese es como lo que ocurre usualmente. No hay mucho diálogo, no media, digamos, ninguna otra actividad más que imponer con fuerza lo que está planteando el adulto. Claro, pues. Y eso es un primer paso para el bullying. Niños o niñas que han sido modelados desde que el más fuerte puede someter al más débil son los que ejercen el bullying. Y lo mismo, también niños que han sido modelados de que está bien que el más grande me someta, son mucho más susceptibles de ser víctimas de matonaje cuando están en el colegio. Claro, porque es la naturalidad, porque es lo que han visto, porque es lo conocido. Claro, que así funciona el mundo finalmente. Exactamente. También es importante detenernos en cómo el tema de la violencia, el tema de la agresividad, asociándolo un poco al video anterior, cómo influye en los estereotipos de género. Pensemos a quiénes, a las niñas o a los niños les está permitido experimentar la violencia o ser más agresivos, o se les estigmatiza con que, no sé, son más bruscos, necesitan más actividad física, a quienes se les regalan pistolas, a quienes se les regalan armas, a quienes se les regalan, no sé, juegos de superhéroes. Como fijémonos en hacia qué género está dirigido este tema más violento y hacia qué género no. Claro, es bien visible eso. Tú ves a los niños llevar juguetes, los días que está permitido, por ejemplo, en el jardín hay un día que está permitido traer juguetes, y qué tipo de juguetes traen. Y la mayoría de los juguetes que traen los niños son juguetes que tienen un componente violento, porque tienen que, digamos, jugar a defender, ya sea golpeando, ya sea, no sé, atacando al malo, entre comillas, para el desarrollo del juego, por ejemplo. No, y además ahí no solamente le estás mostrando que como que así hay que resolver los conflictos, sino que también le estás modelando que cuando ellos se equivocan, cuando ellos hacen algo malo, como lo hizo el malo del juego, como que merecen ser castigados de una forma súper violenta. Claro. No solo le estás enseñando a agredir, sino que estás enseñándole que está bien ser agredido cuando uno se equivoca. Claro. Entonces, lo que nosotras estamos, o humildemente, queremos proponer
es que, bueno, en primer lugar, no fomentemos juegos, ni juguetes, ni películas, ni series, ni contenidos, ni etcétera, que legitimen la violencia como una forma válida de resolver los conflictos. Claro, porque cuando tú ves a los niños jugando, por ejemplo, que les encanta el Spider-Man, o les encanta Hulk, o les encanta todos estos superhéroes, los, ¿cómo les llaman? Avengers. El juego que ellos tienen es tremendamente brusco entre ellos mismos y no se dan ni cuenta. Entonces, si hay uno que es, no sé, el Hulk y el otro es el Spider-Man, y el Hulk pasa a ser malo por algún motivo, ¡spá! Y le pego bruscamente sin darse cuenta que finalmente estás hiriendo a tu amigo. Y lo otro es que también hay que hacer reflexionar a los niños. Cuando él te dice, es súper bueno Spider-Man porque ataca a los malos y los mata, entonces tú también los puedes hacer reflexionar y decirle, pero entonces Spider-Man no es tan bueno como estás diciendo porque ataca a los demás y mata a los demás. ¿Cómo va a ser bueno alguien que le hace daño a los demás o que incluso mata a los demás? Y te quedas mirando así como con cara de pregunta porque en realidad es un tema que nadie les ha planteado. Es un tema que los buenos tienen todo el derecho de atacar y de matar y de hacer sufrir a los demás, porque son malos. ¿Te fijas? Entonces ese es un tema que es súper bueno de tocar con ellos, de hacerlos reflexionar, de hacerlos críticos frente a los juegos y frente también a las series que ellos están viendo. Porque no, o sea, creemos que hasta cierta edad lo mejor es restringir este tipo de contenido, pero en algún momento los niños y las niñas van a salir de la burbuja en los que hemos tenido, ya sea porque sus compañeros tienen acceso a esta información, o porque los vecinos, o porque en el supermercado lo vieron. Entonces ahí es el momento en que nuestra pega como adultos es guiar esta reflexión, es modelar que, como, oye, pero se equivocó. ¿Cómo lo podría haber hecho de una forma que fuera más amable? ¿Cómo crees que se sintió, no sé, el duende verde del Spider-Man cuando el Spider-Man le tiró la telaraña y se pegó contra el edificio? No sé, como tomar lo mismo que están viendo, parar un rato, hacer como una pausa, retroceder incluso, y ir comentando con los niños a ver primero qué es lo que están entendiendo y luego qué soluciones se les ocurren a ellos como para mejorar la conducta o el comportamiento que tuvo este mono. Claro. Y con respecto, por ejemplo, a los juguetes bélicos, qué sé yo, las pistolas que ellos suelen, digamos, los niños suelen traer en algunas ocasiones. Aquí no, porque no están permitidas, pero en otros lugares sí están permitidos ese tipo de juguetes, o los tanques, o no sé, los soldados, que digamos que es como la cultura de la guerra, que uno debiera pensar, como lo dijimos en el video pasado, más bien, educar para la paz que para la guerra. Y esto parte desde pequeñitos. Como dijimos también, está como en el disco duro que tú estás formando a ese niño y a esa niña. Entonces, ¿qué es, digamos, lo expones frente a qué cosas? ¿Cuáles son los estímulos que te parecen relevantes que tus hijos se dan expuestos? Sí, ¿cuál es la normalidad que estás instalándole? Claro. ¿Qué es lo que no va a ver porque va a ser normal y qué es lo que le va a llamar la atención? Claro. ¿Que le llame la atención la paz? ¿Que le parezca rara la paz? ¿O que le parezca como que le genera anticuerpos la guerra? Claro, ¿hacia dónde los queremos cuando ellos han llevado, por ejemplo, al colegio pistola, yo les digo, ¿pero por qué una pistola? ¿Para qué sirve una pistola? Y ahí recién tú puedes hacerlo reflexionar, porque la pistola, ellos van, juegan nomás, pero cuando tú les hablas y los haces reflexionar para qué sirve ese determinado juguete, se dan cuenta que efectivamente el juguete está concebido para dañar al otro. ¿Ya? Entonces es como de a poquito uno tiene que ir, tú estás formando a una persona, estás formando las personas y finalmente los mandos medios de lo que va a ser este mundo en unos 20 años más, unos 30 años más. Entonces uno debiera preocuparse por ese tema, ¿no? De educar más bien para la paz. Sí, también dentro de la educación para la paz no solamente está el hablar explícitamente hacia la guerra, sino que con acciones cotidianas de cómo vas modelando el trato con los demás. Si es que ves una señora que se cayó en la calle, me río, la ignoro o la ayudo. Si veo a alguien que se le cayó, no sé, el cuaderno,
me acerco y lo ayudo, o paso indiferente, o alguien que tiene la mochila abierta, como todas esas pequeñas acciones, esos pequeños granitos de arena con lo que uno puede contribuir, es más que un granito de arena, porque es tu contribución personal de adulto, y además estás formando un niño o una niña que va a tender a replicar estas mismas contribuciones. Sí, yo siempre le decía a mi hija, A una hija que yo tengo, que por ejemplo cuando había un accidente hay mucha gente que se acerca de una manera súper morbosa a mirar lo que está ocurriendo, sin intención de ayudar. Y yo le decía eso, que eso no estaba bien. Pero son cosas que uno debe tocar con los niños, porque son situaciones tremendamente delicadas y que no vale la pena, digamos, acercarse si es que uno no puede contribuir a ayudar a la persona que está accidentada o en una desgracia o ¿me entiendes? No, Sí. no creo que no es bueno eso. Y eso llevado como a microescala dentro del jardín es lo mismo cuando un niño se cae, por ejemplo, y sale sangre de nariz, Claro. que llegan todos como, Claro. como a la copucha. Nosotros tratamos como de resguardar finalmente la intimidad y Claro. el derecho a la privacidad de ese niño o de esa niña que está complicado. O cuando hace una pataleta también, como desarrollar la empatía, desarrollar el respeto a la intimidad de los otros. Sí. Nos fuimos un poco del tema. Pero es que está Sí, todo está relacionado. relacionado, es como el holístico. Entonces, me parece que ya terminamos con este tema. Sí, pues los invitamos a modelar positivamente la resolución de los conflictos, a ayudar a los niños y niñas a gestionar los contenidos que puedan ser más violentos para que desarrollen un pensamiento más crítico al respecto. Sí. Y como siempre los invitamos a comentar, a opinar, a compartir, a problematizarnos también, a cuestionarnos también, porque eso nos ayuda a crecer y creemos que finalmente que se transforme en un aporte como para la comunidad que está criando a los niños del mañana. Exactamente. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Chao. Gracias.